Vamos a hablar del control del dolor en el paciente con trauma en urgencias. Empezamos con las definiciones de dolor y definir el dolor es un tema difícil en sí mismo. Tan difícil es que hay asociaciones internacionales que se ponen de acuerdo en definir qué es dolor. Tan difícil es definir el dolor que también esas mismas asociaciones no se ponen de acuerdo en cómo traducirla al español y tienen dos definiciones para el español de España y para el español de Latinoamérica. La traducción oficial de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor es que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado semejante a un posible daño tisular. En español de Latinoamérica, la misma asociación en su consenso decidió que no era una experiencia, sino una vivencia, que ese es el término que más se asemeja a lo que nosotros como sociedad en Latinoamérica tenemos como definición de dolor. Ahora yo les hago una pregunta. Si usted llega a turno y le dicen por teléfono que le va a llegar un paciente de 61 años que tuvo un volcamiento en un auto deportivo a 160 kilómetros por hora y que al mismo tiempo le va a llevar un paciente de 22 años que le dieron un rodillazo en la espalda jugando fútbol, ¿cuál cree usted que tiene más dolor? Y la diferencia va a estar dada no por el mecanismo, no por la lesión en sí misma, sino por la definición de que eso requiere una vivencia o una experiencia. Entonces les voy a poner los dos ejemplos. Este paciente de 62 años es un conductor de rally, iba a 160 kilómetros por hora en una duna y se estrella. Está en la mitad del desierto, tiene que salir, ayuda a desvolcar el mismo carro, coge el mismo carro y 10 horas después consulta al hospital. Tiene una fractura en T5 y T6 por aplastamiento y llega diciendo que tiene un dolor de 7/10. Contrastando a esto, este paciente de 22 años, que todos conocen, consulta por presentar un rodillazo en la espalda. Ese rodillazo en la espalda le da lugar a una fractura en L3 y le genera un dolor de 10/10. Ahí la pregunta no es quién tiene la peor lesión, sino la pregunta es quién está presentando o sintiendo más dolor. Y vemos cómo el dolor no se correlaciona necesariamente por la extensión o el grado de lesión, sino por la vivencia y la experiencia emocional, sensorial y perceptiva de la persona que está viviendo lo que está viviendo. Seguramente el conductor de rally tiene una lesión más grave por un mecanismo, por una cinética, pero su experiencia, su emocionalidad y todos los recursos que tiene, no solamente físicos, sino también psicológicos, le permite decir que su dolor es un dolor de 7/10. Y seguramente la otra persona que recibe un rodillazo en la espalda, a través de su vivencia, su experiencia y su psique, le da para decir que su dolor, a pesar de que es menos dramático y de pronto menos extensa que la lesión, es de 10/10. Entonces, qué tan grande sea el daño no se correlaciona con qué tanto dolor está sintiendo el paciente, porque es una vivencia, es una experiencia que depende de lo que haya vivido esa persona antes. Bueno, en el contexto de trauma, ¿qué tan frecuente es el dolor del trauma? El 97% de las pacientes refieren que su lesión traumática le generó dolor. El 59% lo describen como un dolor severo. Al año, esas personas que llegaron a urgencias con una lesión traumática, el 62% aún van a sentir algún grado de dolor. Entonces el trauma es el caso clásico de cuándo manejar un dolor severo. La expectativa que nosotros le damos a brindar al paciente nunca debe ser que su dolor se va a llegar a un dolor de 0/10. Y mucho de lo que vamos a ver es para permitir que ese dolor sea manejable y le permita al paciente funcionar, aclarando la expectativa de que nunca puede que llegue a un dolor de 0/10, porque empezamos con una estadística de que el 62% de nuestros pacientes aún va a sentir dolor un año después de su lesión traumática severa. Tratar el dolor tiene unos beneficios porque el dolor genera unos cambios endocrinos, inmunes, cardiovasculares y respiratorios y también gastrointestinales. Y más allá de eso, está clara la asociación entre el control rápido del dolor y el desarrollo de riesgos a futuro como el dolor crónico, la aparición de dolor crónico y aparición de estrés postraumático. Entonces, es beneficioso desde un punto de vista fisiológico manejar el dolor y es beneficioso desde un punto de vista psicológico manejar el dolor a los pacientes.
Estados Unidos vive una crisis de opioides. Ahorita lo vamos a contrastar con datos de Colombia, pero en 2015 cada hora en Estados Unidos 76 personas fueron tratados en urgencias por algún tipo de cuidado relacionado con manejo de opioides. 92 fueron hospitalizadas, 4.6 sobredosis cada hora en 2016. Y la tasa de muertes va en aumento. De 2001 a 2016 vemos cómo las tasas de muertes por el uso de heroína, opioides sintéticos y opioides prescritos han ido aumentando en Estados Unidos. Entonces, debemos tratar el dolor, sí, pero también debemos contrastar que ese tratamiento de ese dolor no se convierta en un problema futuro en nuestros pacientes. ¿Cuánto opioide realmente se están consumiendo los pacientes cuando salen del hospital? Esto es un estudio que se realizó, es un estudio de pacientes que se les dio egreso después de una condición dolorosa postquirúrgica, pudo haber sido ortopédica, cirugía general, cirugía odontológica, cesáreas, y de la cantidad de opioides que se le formulan, en realidad, ¿cuánto están usando? Aproximadamente, cuando se suman todos los datos, del 67 al 92% de todos los opioides que se mandaron en realidad no se usaron. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes en Estados Unidos, al menos en estos registros, se les están mandando más opioides de los que en realidad están consumiendo. ¿Y esto qué se presta? Que se pueda utilizar esos opioides para el consumo en situaciones en las que tal vez un opioide no sea lo mejor para el tratamiento del dolor de estos pacientes. En Colombia, ¿cómo estamos en términos de intoxicaciones y muertes relacionadas con el uso de opioides? Estos son datos de Civigila. De por sí está el dato con el asterisco de que depende del reporte y seguramente hay un subreporte, pero la estadística que tenemos hasta 2018 dice que para una población de aproximadamente 49 millones de personas se presentaron hasta 443 casos de intoxicaciones por opioides, muy por debajo de nuestro comparador que sería Estados Unidos y otros países del mundo. Y en muertes relacionadas con intoxicaciones por opioides, vemos como 2016, 2017, 2018 eran de 4 a 3 muertes cada año. ¿Por qué? Porque en Colombia una de las posibles razones es que existe un limitado uso de opioides dentro de lo que se prescribe diariamente. Estos son datos estadísticos muy interesantes de uno de los principales proveedores de medicamentos en Colombia, que se llama Audifarma. Creo que todos lo conocen, más o menos contiene el 19% de todo el mercado de la dispensación farmacéutica de Colombia. Audifarma tiene una estadística de prescripción y de despacho de opioides donde dice que el opioide más despachado en Colombia es la codeína. Muchos de estas preparaciones con codeína vienen asociadas a combinaciones con acetaminofén. El segundo opioide más formulado en Colombia es tramadol y el tercero hidrocodona, oxicodona, buprenorfina, hidromorfona. Una de las razones clave por las cuales estos dos son los más prescritos es porque no son medicamentos que estén vinculados a una formulación de control especial. El Fondo Nacional de Estupefacientes restringe, limita y le pone, por decirlo así, condiciones a las formulaciones de las preparaciones de opioides fuertes, y con eso se previene o se ha visto que el efecto que tiene eso en la prescripción médica de opioides es que se prefiere utilizar los opioides no controlados. No estoy hablando de que esto sea adecuado o inadecuado, sino que es la estadística actual de nuestro uso de opioides en Colombia. Ahora, estos eran opioides ambulatorios. ¿Cómo estamos utilizando los opioides a nivel intrahospitalario? Este es un estudio de una persona que muchos aquí conocen, que es el doctor Moyano, uno de los doctores de la Clínica de Dolor de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien en 2009 cogió todas las prescripciones de analgésicos y de opioides durante un mes y tomó ese dato estadístico para demostrar qué tanto se estaban consumiendo los opioides en el hospital. ¿Qué se encontró? El opioide más consumido en su momento en un hospital de cuarto nivel fue el tramadol, con el 52% de todas las prescripciones, la morfina, 23%, hidromorfona, 12%. El resto, fentanil, codeína, eran datos menores del 1%. Y los comparó. ¿Quiénes estaban prescribiendo estos opioides? El proveedor de urgencias, que es esta barra de aquí, prescribía predominantemente en la barra morada tramadol, el opioide más usado en urgencias en la duración de este estudio. El segundo opioide más usado, morfina. Y ya
datos un poco menos la hidromorfona y la meperidina. Cuando se compara con el prescriptor de clínica de dolor, vemos cómo el tramadol ya no es el primero, la morfina se vuelve el primer opioide y la hidromorfona el segundo opioide. Entonces, al menos en los datos publicados en Colombia, que no son muchos, pero tenemos este donde nos dice que al menos en 2009, en un hospital de cuarto nivel, esta era la representación de la prescripción de opioides que teníamos en nuestro país. Seguramente se parece a lo que todos y cada uno de nosotros vemos en nuestra práctica médica. Entonces, ya sabemos por qué es importante tratar el dolor, cómo estamos hoy día tratando el dolor, qué estamos formulando y por qué lo estamos formulando. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo vamos a valorar el dolor? Entonces, para valorar el dolor necesitamos saber si el paciente puede, está en edad de decirnos cuánto dolor tiene y tiene la función cognitiva suficiente para decirnos cuánto dolor tiene. Tenemos aquí 3 escalas, la escala análoga visual, una línea de 10 centímetros donde uno le pone al paciente que ponga su dolor entre no tener dolor y tener el peor dolor imaginable. Tenemos la escala numérica, 11 números de 0 a 10, también no dolor hasta el peor dolor imaginable. Y tenemos la escala verbal. ¿Qué tiene de bondadoso cada una de estas escalas? Tienen una alta correlación en el tiempo. El paciente tiende a decir el mismo valor a lo largo del tiempo, pero requiere que el paciente tenga la suficiente conciencia, edad y colaboración para decirnos cuánto dolor en realidad está teniendo. Esto puede ser un reto, una dificultad en el paciente con trauma porque no todos llegan en un estado mental adecuado, ya sea por las lesiones traumáticas o por el contexto del trauma, por la ansiedad, por el consumo de alcohol o por el consumo de sustancias. La recomendación también es de utilizar herramientas que sean mixtas, que tengan no solamente la descripción numérica, sino que también aporten la descripción en términos de caras para saber la severidad del dolor y podría ayudar o ser útil como esta, que es la escala que utilizan los veteranos y los personales y las personas en los hospitales de veteranos en los Estados Unidos para poder describir la intensidad del dolor. Y si el paciente no está hablando por su condición mental o por su estado fisiológico, también tenemos herramientas o escalas comportamentales, donde lo que nos permiten las escalas comportamentales es saber si el paciente tiene o no tiene dolor, pero no podemos determinar con las escalas comportamentales qué tanto dolor en realidad está teniendo el paciente. Entonces, ¿qué vemos? La expresión facial, si está relajado, si tiene cara de dolor, si se ve parcialmente con cara de dolor, si está gimiendo del dolor, qué tanto se mueve, si permanece con los brazos flexionados, tenso, y si el paciente está con ventilación mecánica, qué tan difícil es ventilar a este paciente. Se dice que más de 3 de la escala comportamental de dolor se asocia con que el paciente esté teniendo dolor y más de 6 se podría estar asociando con que el paciente tenga un dolor severo. Que no recomiendan, y esto fue una de las guías de práctica del el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, publicada en el 2020, que se los recomiendo, dicen, y las recomendaciones es que no se deben utilizar mediciones fisiológicas. Los signos vitales pueden no ser el mejor reflejo de qué tanto dolor está teniendo el paciente. ¿Por qué? Porque no se han inventado a este momento una herramienta que usted le diga el dolor es tantos nanogramos por mililitro o el dolor es tantos milímetros de mercurio. El dolor es una experiencia subjetiva y depende de la experiencia de cada paciente. Entonces, ni signos vitales, ni tamaño pupilar, incluso en intraoperatorio, electroencefalograma, biespectral, entropía, no permite con claridad establecer si el paciente está o no está teniendo dolor. ¿Qué tenemos? Lo que el paciente nos diga. Y nosotros, ¿qué debemos creerle? ¿Cuáles son las barreras que nos enfrentamos a manejar el dolor en los pacientes con trauma? Una es que dependemos del acceso venoso para poderle dar analgésica al paciente con trauma. No necesariamente, porque tenemos vías alternativas. Y los mejores ejemplos de estos son los escenarios prehospitalarios. Prehospitalarios en ambulancias aéreas, prehospitalarios en ambulancias terrestres o en situaciones o lugares alejados de centros de alto nivel de complejidad. Podemos utilizar vías alternas como la vía intranasal.
La experiencia de la vía intranasal en pediatría era extensa, ha sido extensa porque todos sabemos que los niños son difíciles de canalizar, de obtener un acceso endovenoso. Entonces podemos trasladar esa experiencia de pediatría al paciente adulto con trauma y podemos utilizar la vía intranasal en volúmenes menores de 1 centímetro y podemos utilizar medicamentos concentrados como el fentanilo. Fentanilo a dosis de 1 a 1,5 microgramos por kilo, que eso en volumen es menos de 1 centímetro en la presentación de la ampolla, podemos utilizarlo por vía intranasal y nos podemos permitir darle analgésico al paciente antes de que el paciente necesariamente tenga una vía endovenosa. Y vemos cómo sus escalas de valoración de dolor bajan hasta los 50 minutos, vemos cómo el 80% de los pacientes incluso pueden llegar a sentir alivio del dolor al darles por vía intranasal. Pero también se puede decir lo mismo por la vía subcutánea y la vía intramuscular lo pongo interrogada por un principio más lógico y es no hacer daño, no infringir dolor para generar analgesia. La vía intramuscular suele ser una vía dolorosa, entonces nos ponemos a preguntarnos o en duda si una vía por la cual se genera dolor se debería utilizar para calmar dolor. La otra posible barrera para el manejo del dolor en el paciente en el trauma es que yo no le pongo analgésico porque se va a poner hipotenso o porque se va a poner inestable. Y es importante que todos sepamos que el dolor no es un medicamento vasopresor. Nosotros no deberíamos utilizar el dolor como un medicamento para que el paciente no se ponga hipotenso. Lo vemos tal vez todos los días en las unidades de cuidado intensivo. Si el paciente se hipotensó faltando 5 minutos para el cambio de turno, entre ponerle un vasopresor y suspenderle el analgésico, ¿qué hacen? Pues le suspenden el analgésico, pero es un principio humano y ético que aliviar el dolor es un derecho y una obligación de todos los profesionales sanitarios y que no aliviar el dolor va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, no podemos utilizar el dolor como un vasopresor. La inestabilidad hemodinámica o el miedo a la inestabilidad hemodinámica no debe ser una barrera por la cual nosotros dejemos de tratar el dolor en el paciente con trauma. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene algún grado de inestabilidad hemodinámica después de que usted le puso el analgésico, no es por culpa del analgésico, es porque el paciente tenía una fisiología que usted está desenmascarando con el uso del analgésico. Ese paciente eventualmente, su fisiología le va a dar una hipotensión que usted no se había permitido darse cuenta porque su dolor, el dolor del paciente, no estaba dejando que el paciente se inestabilizara. ¿Cuáles son las opciones de manejo que tenemos? Como siempre, vamos a empezar de lo más básico a lo más complejo. El manejo no farmacológico. Y esto es principal y clave en las pacientes con lesiones ortopédicas y en lesiones de las extremidades. Vemos cómo la inmovilización temprana adecuada puede disminuir la necesidad de uso de analgésicos a largo plazo en el paciente. Y tenemos evidencia en fracturas de húmero proximal, fracturas en niños de codo y radio distal. Entonces, no, y tiene lógica y tiene sentido. Si una de las razones por la cual el paciente tiene dolor es porque tiene una fractura y el paciente cuando lo sientan de la silla a la camilla se le mueve la fractura, cuando lo pasan de la camilla a la radiografía se le mueve la fractura, cuando lo pasan de la camilla al TAC se le mueve la fractura y cuando lo pasan de la camilla de transporte a la cama se le mueve la fractura, pues usted se puede evitar todo ese dolor inmovilizando tempranamente la fractura. El manejo farmacológico va a depender mucho de la fisiología y de las vías ascendentes y descendentes del dolor. No nos vamos a quedar en la fisiología y en la neurobiología del dolor, pero sí les debo decir que hay diferentes sitios donde podemos utilizar cada uno de los medicamentos y de las técnicas analgésicas que están aquí descritos. El principio de la analgesia multimodal es el principio en el cual dice que yo puedo utilizar varios medicamentos que sean sinérgicos en su efecto. ¿El efecto cuál es? Analgesia. Yo quiero quitar el dolor. Y yo puedo utilizar varios medicamentos que me permiten que yo tenga que utilizar una dosis menor en cada uno de ellos y con eso disminuyen los efectos adversos de cada uno de ellos. Yo no puedo depender solamente de un medicamento para tratar el dolor porque seguramente se me aumenta la cantidad de dosis que necesito para tratar el dolor y con lo tanto y con eso se aumentan los efectos adversos. Este es el paradigma actual del manejo del dolor en el paciente con trauma. Esta es la vía del paciente, el camino del paciente desde prehospitalario hasta su salida. El paciente empieza a sentir dolor desde el momento del trauma y seguramente cuando uno lo ve en urgencias está en su punto de máximo dolor.
si va a quirófano o si va a la unidad de cuidado intensivo, está en su punto de máximo dolor. Este paciente, todos, desde el momento de su ingreso hasta su egreso, incluso más allá, se pueden beneficiar de terapias no farmacológicas. La posición, el calor, el frío. Hay estudios de musicoterapia, realidad virtual en quemaduras, terapia con animales, todo eso puede beneficiar al paciente. Lo siguiente, el siguiente paso en lo que nosotros vemos, medicamentos sencillos que tienen pocas contraindicaciones como el acetaminofén o medicamentos como los AINES que uno lo puede utilizar en ciertas condiciones y otros medicamentos adyuvantes como los relajantes musculares, los inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina y los gabapentinoides como la pregabalina o el gabapentin pueden ser también utilizados. Y finalmente llegar a los opioides sistémicos cuando el paciente lo necesite sin que yo dependa únicamente de ese grupo de medicamentos para tratar el dolor de mi paciente. El acetaminofén es bondadoso en el sentido de que tiene un margen terapéutico bastante amplio. De llegar de la terapia a la toxicidad se requiere mucho, tiene muy pocas contraindicaciones, se pueden dar en dosis de hasta 4 gramos al día por 4 semanas sin que se acumule. No hay mucha diferencia en los estudios de trauma, sobre todo trauma ortopédico y trauma posquirúrgico, si darlo endovenoso o oral. La única diferencia está que si el paciente tiene una contraindicación para la vía oral, pues existe la bondad en darlo endovenoso. Cuando se compara, por ejemplo, con morfina en estudios de trauma de la extremidad, vemos que son comparables una dosis de acetaminofén con una dosis de morfina, incluso en estudios pequeños. Y sí disminuye la cantidad de opioide que yo voy a utilizar en este paciente. Metaanálisis de qué tanto opioide estoy yo ahorrándome utilizando acetaminofén serían más o menos unos 36 miligramos equivalentes de morfina al día que yo estoy utilizando menos si yo pongo a mi paciente una dosis apropiada de acetaminofén. Los AINES, recordemos que los AINES tienen dos tipos de dosis. Sí tienen dosis techo. Los AINES tienen dosis techo y tienen un techo analgésico y tienen un techo antiinflamatorio. Cuando hablamos de techo antiinflamatorio me dicen, pero el trauma es una enfermedad inflamatoria. Sí, pero el efecto antiinflamatorio lo necesitamos para las condiciones, por ejemplo, reumatológicas. No es lo mismo tratar el dolor de una osteoartritis o de una artritis reumatoide que el tratar el dolor de un trauma agudo. Entonces, los techos que vamos a ponernos en el tratamiento con AINES son techos analgésicos. ¿Cuánto sería eso? Se han establecido equivalencias en las dosis, por ejemplo, de ketorolaco, que es ampliamente utilizado. Es igual el techo analgésico del ketorolaco si lo utilizamos 30 miligramos, 15 miligramos o 10 miligramos. Si el efecto es el mismo, pues trae menos efectos adversos utilizar la menor dosis. Ibuprofeno de 400, de 600 o de 800 tienen el mismo efecto analgésico. La única diferencia que queda es el efecto antiinflamatorio que no nos beneficia en este momento y que en cambio sí nos aumenta la tasa de efectos adversos. Eso sí, cuando usted utiliza un antiinflamatorio, usted está exponiendo al paciente a un riesgo de sangrado. Entonces usted pone en una balanza la necesidad del antiinflamatorio versus cuánto está dispuesto usted a permitir ese riesgo de sangrado. Porque cuando usted mira, en realidad solamente es 2,4% la tasa de sangrados en los pacientes con trauma que utilizan AINES que yo le puedo atribuir al AINE. Y en cuanto a la reducción del uso de opioide, 11 miligramos equivalentes de morfina estoy reduciendo en estos pacientes. Existe el miedo de que el uso de antiinflamatorios pueda demorar eh, la biología o la consolidación de las fracturas en los pacientes. ¿Por qué? Porque para que una fractura consolide se requiere que el aumento de la prostaglandina de 2, la activación de la COX-2 y ciertos mediadores proinflamatorios que hacen que ciertas células madres se conviertan en osteoblastos y estos osteoblastos formen el nuevo hueso. Se ha visto que más que el uso de AINES es la edad el mayor condicionante en la no unión de las fracturas. ¿Por qué se ve que es más la edad? Porque en la población pediátrica no hay ninguna diferencia entre usar o no usar AINES cuando estamos tratando a los pacientes con fracturas con dolor en términos de la tasa de no unión. Y si se utilizan dosis bajas como dosis analgésicas no antiinflamatorias por menos de 2 semanas, no hay ninguna diferencia en la tasa de no unión. Entonces, es falso que el uso de AINES como grupo esté contraindicado en el uso de las fracturas y sí es mucho el beneficio que le vamos a dar a nuestros pacientes.
Opioides, debemos empezar por decir que no existe un opioide ideal. El opioide ideal es el que el paciente necesite porque no está contraindicado, porque su función renal y hepática lo permite y porque tienen un efecto deseable. ¿Qué ventaja tienen los opioides? No tienen dosis techo, se pueden titular. Medicamentos como el fentanilo se puede titular cada 5, cada 10 minutos. Medicamentos como la morfina cada 15, cada 20 minutos. Medicamentos como la hidromorfona cada 10, cada 15 minutos. La duración del efecto es otro condicionante. Yo no solamente debo utilizar el opioide y ya, sino que debo saber que el opioide se metaboliza, se elimina y el paciente queda sin el efecto del opioide. Entonces, según las características de la farmacocinética, la farmacodinamia de cada opioide, yo debo utilizarlo y dejarlo en unas dosis y una posología adecuada. El riesgo es que la disfunción orgánica, renal o hepática me condicione en la acumulación de metabolitos de opioides. Por ejemplo, la morfina en la falla renal se acumula morfina 3-glucuronio, morfina 6-glucuronio y pueden generar neurotoxicidad. En esos pacientes yo puedo utilizar otros opioides como hidromorfona, como fentanilo o como oxicodona. Hay experiencia amplia en el uso de opioides de manera prehospitalaria. Podemos utilizar dosis de 1 a 1.5 microgramos de fentanilo y es comparable con la morfina. No genera más inestabilidad hemodinámica, no genera más depresión respiratoria y sí se beneficia el paciente a un tratamiento más temprano. Hay muchas publicaciones de vías alternas, intranasales, subcutáneas, incluso nebulizadas de opioides, que podemos utilizar y son blancos terapéuticos a tener en cuenta. Vamos a hablar del tramadol y yo en particular tengo una dificultad con el tramadol. El tramadol en realidad es un profármaco. El tramadol como molécula es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Por eso su efecto en el dolor neuropático y su efecto, entre comillas, como análogo a un antidepresivo. Cuando usted está formulando tramadol y administrando tramadol, dependiendo de su citocromo P450, usted puede tener unas concentraciones del metabolito, que es en realidad el que se va a pegar al receptor mu o desmetiltramadol, que pueden ser tan bajas como esta de la línea de los puntos triangulares o tan alta como esta de los puntos rellenos negros. Entonces, usted puede estar jugando a una ruleta en saber si el paciente que sea un metilador o un metabolizador ultra rápido, vamos a tener exposiciones a tramadol muy bajas. Ese paciente no va a tener analgesia. Y usted no sabe de antemano a cuál le va a generar ese efecto no analgésico. O usted puede tener el paciente que es un metilador o un metabolizador lento y ese es el paciente que seguramente una dosis pequeña de tramadol le genera náuseas, vómito, mareo, ansiedad u otro tipo de sintomatología. Entonces, cuando usted formula tramadol, cuando usted manda tramadol, usted está jugando a una ruleta y usted no sabe dónde va a caer su paciente en esa ruleta. Aparte de eso, el tramadol se asocia en los pacientes con trauma craneoencefálico severo con mayor agitación, mayor delirium, mayor tasa de necesidad de uso de traqueostomías. Se asocian con un mayor riesgo de convulsiones, de hipoglicemia y es muy deliriogénico. Entonces, por eso yo voy a reservar el tramadol a aquellos pacientes, por ejemplo, en los que yo sé que el tramadol ya le ha servido previamente, o en los pacientes que no requieren una vigilancia neurológica estricta, o en los pacientes que no requieren una titulación, porque recordemos que el tramadol sí tiene dosis techo. La dipirona es querida por muchos, odiada por otros más. En el mapa están los países donde está sacada del mercado la dipirona. Canadá, Estados Unidos, Australia, Francia, algunos países en Europa no permiten el uso de la dipirona. Colombia permite el uso de la dipirona, Alemania permite el uso de la dipirona, Brasil permite el uso de la dipirona y tiene un efecto mínimo antiinflamatorio, es un analgésico, inhibidor de la COX también. Existe el riesgo de granulocitosis, ese riesgo es más o menos 1 en 20,000, 1 en 30,000, pero existe y su efecto analgésico es comparable con el diclofenaco. Las dosis analgésicas de la dipirona son de 500 a 1 gramo. Nosotros estamos acostumbrados a formular de 2 a 2.5 gramos, que son dosis que se van a asociar seguramente con un mayor riesgo de eventos adversos y que no van a tener el mismo efecto analgésico. La ketamina es un interesante medicamento anti-NMDA, dosis de 0,1 a 0,3 miligramos, son analgésicas, estables hemodinámicamente y ahorran morfina. Y la anestesia regional es una interesante opción
que es traer las técnicas de anestesia regional del quirófano y traer las urgencias para darle al paciente una menor necesidad del uso de opioide. Tenemos bloqueos como el bloqueo del plano serrato muscular para las fracturas costales y bloqueos como el de la fascia ilíaca que nos sirven para las fracturas de fémur. Finalmente, esta frase que yo les dejo, que es del libro El cuerpo con dolor, de Elaine Scarry: tener dolor es estar seguro y tener certeza de que tengo dolor, pero escuchar que otra persona tiene dolor es dudar que el paciente tiene dolor. Entonces, confiemos en la certeza del paciente y bajemos a la duda de que el paciente de verdad tenga o no tenga dolor.